bendiga grandemente. Espero que se encuentren bien ustedes y todas sus familias. Bienvenidos a este su canal donde predicamos la palabra de Dios y donde aprendemos juntos la palabra de Dios. Hoy en este video que estoy subiendo quiero hablarles un poco del libro de Génesis, del capítulo 1, el versículo 27. Y quiero introducirme así rápido para no hacer tan largo el video. Quiero compartirles esta pequeña reflexión para analizar la verdad y profundizar. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Dios los creó, varón y hembra los creó. Aleluya. Es interesante este versículo. Me llamó mucho la atención porque dice la palabra de Dios, y creó Dios al hombre a su imagen. Dios crea al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo creó. Pero también algo muy interesante que dice que varón y hembra los creó. Aquí con esto nos damos cuenta que nomás hay solo dos géneros, ¿verdad? Varón y hembra. En esta introducción de Génesis 1:27, al leerla, es la imagen de cada ser humano y nos da identidad y nos distingue como hombres y mujeres. Con esto entendemos que Dios creó al hombre y a la mujer nada más. Y no hay más géneros. Nos guste o no, no hay más que hay dos géneros nada más. Y algo más interesante, ¿verdad? Nos guste o no, eso es la verdad. Eso verdaderamente fue lo que estableció nuestro creador y nosotros lo hemos querido cambiar, pero eso es lo que estableció Dios y nosotros no podemos cambiar. Tú puedes, ¿verdad? Hacer muchas cosas y están haciendo muchas cosas, están metiendo muchas ideologías, pero eso es lo que Dios estableció. Y si nosotros hacemos a un lado la palabra de Dios, la misma genética, tú te puedes dar cuenta, ¿verdad? Que solo hombre y mujer hay, ya que ya hay tantos géneros, ¿verdad? Que ya ni se sabe cuántos hay, pero eso es lo que Dios establece en su palabra. Y esto es lo que debemos nosotros realmente analizar. El libro de Génesis nos narra cómo Dios crea el universo y todo lo que hay en él. En el último día de la creación, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esto es algo muy interesante, ¿verdad? Dios termina con un toque personal. Dios forma al hombre del polvo y le dio vida de su mismo aliento. Esto lo podemos leer en Génesis 2:7. Y de acuerdo a esto, el hombre es el único entre toda la creación, es el único entre toda la creación de Dios que tiene una parte material, que es el cuerpo, y una inmaterial, alma y espíritu. Con esto nos damos cuenta, ¿verdad? Que nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Desde que Dios crea al hombre y a la mujer, los crea con una perfecta salud y no estaban sujetos a morir. Esto es algo muy interesante, porque desde el principio que Dios crea al hombre y a la mujer, ellos no estaban sujetos a morir, tenían una perfecta salud. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que realmente cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, entra el pecado al mundo y cambia todo el sistema, pero Dios en su infinita misericordia y en su amor, Dios creó al hombre y a la mujer perfecto, con perfecta salud, y no estaban sujetos a morir, porque la palabra de Dios es lo que nos muestra. La imagen de Dios, de latín imago Dei, se refiere a la parte inmaterial del hombre. Esto coloca al hombre aparte del mundo animal. Con esto, ¿verdad? Nos damos cuenta que con esta palabra, ¿verdad? Nos damos cuenta que esto coloca al hombre aparte de todo el mundo animal, ya que la teoría esa, ¿verdad? De la evolución dice, ¿verdad? Que venimos del chango, que venimos de Chita la changuita, pero la palabra de Dios desmiente todas esas teorías, porque si al final del día era solo una teoría, solamente ahí se quedó en una teoría y muchos se la creen y se la siguen creyendo en las universidades, en todos lados, se sigue dando esta enseñanza falsa, ¿verdad? Porque si tan solo nosotros nos ponemos a reflexionar, a analizar la genética, ¿verdad? El ADN te dice la verdad, te dice la realidad de la vida que es otra, pero sin embargo siguen enseñando esta enseñanza falsa de la teoría de la evolución y muchos se la siguen creyendo desgraciadamente. Pero, ¿verdad? O sea, Dios hace al hombre aparte del mundo animal, adecuándolo para el dominio que Dios le designó. Eso lo encontramos en Génesis 1:28. Aquí te lo voy a leer rápidamente. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Con esto nos damos cuenta que Dios le da al hombre el dominio, le da ese designio y lo capacita para tener comunión con su creador.
lo capacita, Dios capacita al ser humano al crearlo para tener una comunicación directa con su creador. Amén. Y algo que quiero comentarte, ¿verdad? Que esta comunicación es mental, moral y social. Y con esto nos damos cuenta que la teoría de la evolución es una farsa y es una mentira. Dios nos deja escrito en su palabra cómo es que Él creó el universo y todo lo que hay en él. Y no solo eso, la Biblia describe claramente cómo fue creado tanto el hombre como la mujer. La palabra de Dios te dice cómo fuimos creados. Cómo fuimos creados. La palabra de Dios, si nosotros la analizamos y profundizamos, nos daremos cuenta cómo realmente fuimos creados. Pero ya nadie, ¿verdad?, quiere venir a la palabra de Dios, sino que creen una mentira que ha sido arraigada hace más de 100 años. Y recordemos que cuando una mentira se dice muchas veces, se acaba por creer. Pero vamos pues con este pequeño reflexión y todo lo que hay en él. Y no solo eso, la Biblia describe claramente cómo fue creado tanto el hombre como la mujer, como te lo estoy diciendo. La teoría de la evolución es una farsa y una mentira. Tanto así que esta teoría en el siglo XXI es insostenible. Solo con darnos cuenta del descubrimiento del ADN, el ácido desoxirribonucleico, por el doctor James Watson y Francis Crick, que son conocidos por descubrir en 1953 la estructura doble de la doble hélice del ADN, la molécula que contiene la información genética del ser humano. Con esto nos damos cuenta, ¿verdad?, que la teoría de la evolución es echada afuera cuando nosotros nos damos cuenta que en 1953 el doctor Crick y el doctor Watson descubrieron, ¿verdad?, el ADN. Entonces, si Darwin hubiera visto este descubrimiento, jamás se hubiera atrevido a escribir el origen de las especies, que es una teoría nada más, una farsa. Es una farsa, pero mucha gente se la sigue creyendo y en esa mentira vive. Vemos que el hombre fue creado como un ser racional con voluntad propia. Los animales no. En otras palabras, el hombre puede razonar y elegir. Este es el reflejo de la inteligencia y la libertad de Dios. Moralmente, la humanidad fue creada en justicia y perfecta inocencia, un reflejo de la santidad de Dios. Vemos que Dios vio todo lo que había hecho, incluyendo a la humanidad, y lo llamó que era en gran manera bueno. En Génesis 1:31 lo encontramos eso. Déjame te lo leo así rápidamente. Dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Aquí encontramos todo esto, todas las respuestas, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, si tú tienes alguna duda, la palabra de Dios te contesta con la misma palabra de Dios. Entonces, nuestra conciencia o brújula moral es un vestigio de ese estado original. Socialmente, el hombre fue creado para tener compañerismo. Implica esta relación con Dios y Dios hizo después a la mujer porque no era bueno que el hombre estuviera solo. Esto también lo encontramos en Génesis 2:18, que dice la palabra, dijo Jehová: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Parte de haber sido hechos a la imagen de Dios es que Adán tuvo la capacidad de tomar decisiones libremente, y aunque les fue dada la naturaleza justa, Adán y Eva tomaron una mala decisión al rebelarse contra su creador. Al hacerlo, ellos dañaron la imagen de Dios en su interior y pasaron esa semejanza dañada a toda su descendencia, como nos lo enseña Romanos 5:12. Vamos a leer la palabra de Dios así rápidamente en Romanos 5:12 para darnos cuenta qué es lo que dice la palabra, y Dios nos ilumina a través de su palabra y nos demos cuenta, ¿verdad?, que Dios creó al hombre y a la mujer. Dice la palabra de Dios, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta generación actual no acepta a Dios como su creador, por lo que es estar en rebelión, y lo vemos con claridad. Se niegan lo que Dios estableció, hombre y mujer los creó, se rebelan contra su creador, negando lo que Dios hizo. Yo lo podemos ver con claridad, ¿verdad? Tantas ideologías que se han metido en las escuelas, que se han metido en cada nación. Pero esto es lamentable, porque recordemos que cuando sacamos a Dios de la ecuación, desgraciadamente, el mundo va hacia la perdición, va hacia el abismo. Cuando le decimos a Dios no, y dejamos entrar, ¿verdad?, cualquier filosofía hueca o cualquier cosa que nos quieren enseñar sin profundizar realmente,
no sabemos realmente dónde vamos a terminar. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros no profundizamos y no averiguamos y nos creemos todo lo que nos dicen, vamos a ser fácilmente engañados. Te dejo esta pequeña reflexión para que la analices y reflexiones y te des cuenta que lo que Dios estableció en su palabra, y esa es la verdad, porque la palabra de Dios, estas palabras son fieles y verdaderas. Que Dios te siga bendiciendo grandemente. Nos vemos pronto con un nuevo video.